Buenas tardes. Damos inicio a el tercer encuentro de este curso a cargo de Cristian Caracoche en torno a su libro. Ahí estamos. Y, no sé por qué lo muestro si después vamos a poner una placa, justo Priscila va a poner una placa sobre su propio semblante. Vamos a elaborar el capítulo 2. Hago un par de anuncios que repetiré al final del encuentro. Mañana sábado 19 a las 10 de la mañana vamos a hacer una reunión, un encuentro y debate para discutir en torno a los resultados de las PASO. Y el martes 22 vamos a tener a las 18:30 un encuentro de feminismo y socialismo en torno al libro. Se está leyendo y discutiendo el libro Nadie nace en un cuerpo equivocado, de Rasti Pérez Álvarez. Este encuentro se titula Identidad de Género, Narciso y el Capital. Y va a estar presentado por Luzmila, que está acá conectada. Es cierto. Y la siguiente reunión que queremos anunciar es la el siguiente martes, el martes 29 de agosto, a las 19 horas. Vamos a tener una reunión para discutir economía. Está intitulada El gasoducto y otros cuentos, también a cargo de uno de los compañeros que está aquí presente, que es Juan Romero. Pasamos entonces la pelota a Cristian Caracoche para que nos presente el segundo capítulo de su libro y veamos qué pasó con el gobierno de Néstor. Hola, ¿cómo andan? Voy a ver de presentar, de subir la pantalla. Decime, Mariano o Priscila, o quien sea, cuándo ven lo que estoy presentando. Díganme si se ve. Se ve la pantalla compartida con la progresión al infinito. Al infinito. Ahí se ve el PowerPoint. Sí. Y si comparto pantalla completa, ahí se ve el PowerPoint que estoy pasando. Perfecto, sí. ¿Sí? Sí. Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, nada, nuevamente agradecer la invitación de los compañeros de Vida y Socialismo para este curso, que bueno, que estamos llevando, ya sería el tercer encuentro, así que bastante interesante. Voy a spoilear algo a partir de la conformación. Es la primera vez que hago un curso sobre mi libro, pero bueno, después quedará el material, además de quedar en internet, va a quedar todo el material de las presentaciones para conformar algún seminario más academicista y demás, así que me está sirviendo bastante a mí también, y también para repensar este proceso que en algún momento investigué, repensarlo también al periodo, está bastante interesante. Bueno, la idea de hoy es charlar sobre lo que es el periodo 2003-2008, básicamente. Muchas veces en historia los años exactos y los días exactos son un poco discutibles, ¿no? Sino analizar ese periodo, ese espectro de tiempo, pensando más o menos desde la asunción de Néstor Kirchner, hasta después de la asunción después de la primera asunción de Cristina, básicamente hasta, sin incluirlo, el conflicto de la 125. Básicamente eso sería el periodo que vamos a abarcar, obviamente que va a estar centrado en el gobierno de Néstor Kirchner, que fue 2003, 2007, si no me equivoco, no me acuerdo cuándo asumió Cristina, el día que asumió exactamente, pero bueno, y a partir de ahí, el próximo encuentro, como que la idea sería arrancar de lo que fue la crisis de la 125, la crisis del gobierno con el campo, y hasta el 2011. Así que bueno, el encuentro de hoy abarcaríamos 2003-2008. Más o menos el esquema de contenidos que me interesa charlar es, primeramente, pararnos en la asunción de Néstor y tratar de entender qué posibilidades
concretas tenía. Porque acá se da una cuestión bastante interesante, bastante importante, y es que muchas veces desde el marxismo tendemos a tener cierto determinismo en términos históricos y suponer que los gobernantes prácticamente no tienen autonomía o que su autonomía es muy pequeña. Bueno, al momento de asumir Néstor, se da una cierta autonomía bastante amplia en términos de lo que venía siendo los distintos gobiernos, ¿no? Entonces se le abre cierto panorama, dado el proceso de ajuste que ya había realizado, el trabajo sucio que había realizado Duhalde previamente. Bueno, Néstor tiene cierto panorama, cierto abanico de opciones que es importante al menos identificarlo, ¿no? Para después, obviamente, todos sabemos el spoiler en qué termina esta historia y para qué lado más o menos agarra, ¿no? Pero es importante entender cuál era ese abanico de posibilidades. Y también es importante, inclusive para el análisis político de cada coyuntura y demás, tratar de entender esto, ¿no? Que hay ciertos gobernantes que tienen un abanico amplio, hay ciertos gobernantes que no tienen ningún abanico amplio y que necesariamente van a terminar haciendo A o B. Entonces, bueno, la idea primeramente de entender un poco cuál era la situación de Asunción de Néstor, cuál era su autonomía relativa. A partir de ahí, ver cómo avanza la macroeconomía en un proceso expansivo, ver cómo se entran a jugar las disputas políticas en ese contexto expansivo, las relaciones sociales en ese contexto expansivo, y por último tratar de mirar en perspectiva cómo se planteó estructuralmente esa estructura social de acumulación, el desarrollo de la estructura social de acumulación. Bueno, mirando un poco en el largo plazo la evolución del PBI desde el 98 hasta el 2022, lo que vamos a abarcar es un breve periodo, 2003-2008, que claramente cuando lo vemos en pantalla se nota que fue el periodo más expansivo. Por lo tanto, ya podemos inferir que para los gobernantes fue el periodo más tranquilo, que mejor la pasaron, por decirlo de alguna manera, y que tiene como rasgo fundamental la cuestión de la estabilidad. ¿En qué sentido la estabilidad? Básicamente que no hubo grandes movimientos a lo largo de todo el periodo, que el crecimiento se mantuvo relativamente estable, que las relaciones sociales estuvieron relativamente estables y por eso, relacionado a cómo yo escribí en su momento este capítulo, por eso el capítulo está ordenado a partir de sus principales ejes de análisis, distinto a de la manera que yo escribí el capítulo del dualismo, ¿no? Que al haber tanta inestabilidad tuvo una lógica más cronológica. Como este periodo tuvo muchísima más estabilidad, el periodo 2003-2008, el capítulo está escrito con una lógica estructural. Es decir, está estructurado a partir de los grandes aspectos de la realidad social. Bien, primera cuestión, la asunción de Néstor Kirchner y su autonomía relativa. ¿Qué pasa en las elecciones de 2003? Por un lado, en relación a las elecciones del 2001, cuando todavía gobernaba de la Rúa, hay un incremento en la participación en el 2003 y una caída fuerte del voto en blanco. No sé si fuerte, ahora no tengo los datos, pero fue una caída que se notó bastante y todos los historiadores la suelen remarcar. Por otro lado, se da una amplia imposición de las variantes peronistas. Acá un poco se vio como la ruina de lo que fue el radicalismo, y entre los tres dirigentes peronistas, Menem, Rodríguez Sá y Néstor Kirchner, acapararon una amplia mayoría de votos. Acá es bastante interesante cómo el peronismo, si se quiere, salió bastante bien parado de la crisis de 2001 y la devaluación del 2002, prácticamente como no se lo asoció
a esa crisis, no se lo asoció a esos grandes problemas que tuvo la economía argentina. Y por último, la victoria de Néstor Kirchner en la elección de 2003 un poco llegó como a cristalizar el plan que anteriormente había tramado y había pensado, y a su manera lo llevaron adelante, Duhalde con lo que era el grupo productivo, la Unión Industrial, la Cámara Argentina de Construcción y demás, etc. Básicamente el plan de devaluación y especificación de las tarifas de servicios públicos, a grandes rasgos, ¿no? Bueno, ahora bien, ¿en qué contexto asume Néstor Kirchner? Por un lado, en un contexto internacional donde Estados Unidos se empieza a recuperar de la crisis de las .com, y por otro lado, donde China empieza a aparecer como gran potencia. Si bien ya se venía viendo el crecimiento de China, a partir de los 2000 ya se termina de consolidar. Por otro lado, en lo que es el contexto regional, todo latinoamericano, pero se venía de un proceso de ciertas puebladas, ciertas rebeliones locales que trajeron, ligado a cierto ascenso de los precios de los commodities y demás, el ascenso de liderazgos fuertes y que podemos llamar progresistas, antiliberales, latinoamericanistas. Básicamente todos tenían un rasgo similar en sus prédicas, ¿no? O tomaban algunos de estos elementos, de esta caja de elementos de la progresía latinoamericana, que después, bueno, algunos lo terminaron llamando socialismo del siglo XXI o progresismos más a secas, pero bueno, estamos hablando de que veníamos de algunos levantamientos y de ciertas figuras que de una u otra manera venían a resignificar esas consignas que se dan en esos levantamientos, en esas grandes pobladas, venían a resignificar y venían prometiendo que eran lo contrario al neoliberalismo reinante en los 90. Y por el contexto local, ¿qué recibe Néstor? Recibe, por un lado, recibe de parte de Duhalde, un capitalismo recompuesto en términos objetivos. ¿En qué sentido? Un capitalismo donde tiene un relanzamiento de la tasa de ganancia, con tipo de cambio competitivo, superávit gemelos, y con crecimiento económico ya, porque hay que remarcar esto. Néstor asume ya un capitalismo que llevaba ya varios meses de crecimiento. Un capitalismo que además de llevar varios meses de crecimiento, ya tenía cierta estabilidad, estaba relativamente estabilizado, pero que tenía una cierta recomposición en términos subjetivos. ¿Por qué? Porque todavía no había una recomposición completa de lo que eran las instituciones o la subjetividad, si se quiere, la legitimidad de las instituciones de la democracia burguesa en la población. Todavía había algunos ciertos ecos del 2001, había ciertos ecos del que se vayan todos, aunque estaban bastante matizados ya, ¿no? Pero todavía quedaba ciertos elementos subjetivos como para reconstruir de parte del nuevo presidente Néstor Kirchner. Y a su vez también se había relativamente pacificado la protesta callejera. Entonces, por decirlo de alguna manera, recibe un gobierno bastante saneado y bastante bien orientado, con el trabajo sucio ya bastante hecho. Bien, en el ascenso de Néstor Kirchner se da ciertas particularidades. Primeramente, es un ascenso, es una asunción al gobierno que se da sin segunda vuelta y montado en un aparato político que era prestado, que no era de él, sino que era el aparato de Duhalde, básicamente. Es decir, es un gobernante que asume el poder sin capital político propio. Salvando todas las distancias, uno puede decir, como Alberto. Pero bueno, acá se dieron las cosas bastante diferentes. Por otro lado, Néstor Kirchner
en esta situación tiene cierta necesidad de mantener el crecimiento económico, a su vez consolidar esas instituciones burguesas, pero también, obviamente, como cualquier político promedio, también podría, y fue lo que hizo, cimentar un capital político propio. Y a su vez, Néstor Kirchner aparecía, más allá de que era gobernador, había sido intendente y demás, aparecía como una persona ajena a la política, una imagen de outsider. Y esto lo ratificaba en ciertas actitudes, como la ruptura del protocolo, cuando asumió, que salió, se juntó en la gente, se lastimó la cabeza. Hablaba de un discurso de unidad, desde un primer momento planteaba un discurso de unidad, y en contraposición con la impronta dualdista, empezaba de una u otra manera a reivindicar a los 70 de una u otra manera, bastante tapado en un primer momento, pero hablando de la generación diezmada, bastante contrario con la posición de Duhalde de la mano dura, de la policía bonaerense y demás, etcétera. Bueno, pues en este marco, ¿cuáles eran las posibilidades que tenía Néstor Kirchner? De nuevo, con un capitalismo bastante saneado, básicamente con el trabajo sucio ya realizado, un capitalismo pacificado o relativamente pacificado. La primera posibilidad era realizar o apuntalar un crecimiento económico impulsado por la inversión y las exportaciones. Básicamente sería como la receta ortodoxa. ¿Qué implicaba este crecimiento impulsado por la inversión y las exportaciones? Hay un autor, un macroeconomista hindú, creo que se llama Baduri, que lo denomina profit-led. Básicamente un crecimiento impulsado por ganancias. ¿Qué implicaría este profit-led en ese momento? Que debía mantener el tipo de cambio elevado en el tiempo, debía mantener el equilibrio fiscal y que el salario tendría que ser visto como un costo, por lo tanto no habría incentivos para realizar incrementos reales y a lo sumo podría aumentar cuando aumenta la productividad. En este contexto, ¿cuáles son los pros y los contras de esto? Básicamente, los pros es que en el largo plazo eso es un modelo sostenible macroeconómicamente en el largo plazo. No obstante, en el corto plazo, un modelo profit-led o impulsado por ganancias es muy poco vendible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque después de una crisis, lo que hay que hacer teniendo un modelo de este tipo es apostar a que la clase trabajadora se va a quedar cruzada de brazos esperando los beneficios de este modelo, que pueden llegar en el larguísimo plazo. Entonces, bueno, este modelo es un modelo bastante difícil de implementar, sobre todo porque los primeros años hay que encontrar algún dispositivo como para disciplinar a la clase trabajadora. Y en este contexto, digamos que Néstor no venía con las mejores fichas, ya que era un presidente que venía con aparato prestado y además de aparato prestado, necesidades de autoconstrucción. No obstante, vamos a ver que no se alejó tanto no se alejó definitivamente de esto, sino que en algunos momentos lo llevó adelante. Y del otro lado, la otra gran posibilidad que se ve a la asunción de Néstor, siempre hablando de estas dos posibilidades como dos posibilidades extremas. Obviamente que después vamos a ver que en términos concretos terminó agarrando un poco de cada lado. La segunda posibilidad es un crecimiento impulsado por el consumo y el gasto público. En este sentido, estaba la posibilidad, dado que tenía superávit fiscal y la burguesía había recuperado ganancias, por lo tanto se encontraba con capacidad de ofrecer mejoras salariales, tenía la posibilidad de llevar una política fiscal y salarial expansiva, usando el salario como la base para la recreación de un mercado interno, y esto
lo que le daría sería beneficios sociales de corto plazo, porque brindaría gobernabilidad, básicamente es devolverle a la población un poco de lo que le sacó Duhalde, y entonces eso cimenta la imagen política de Néstor. No obstante, el problema que viene con eso es la dificultad macroeconómica a mediano y largo plazo, ¿no? Porque obviamente toda esta lógica genera desequilibrios fiscales, genera reducción de ganancias y a la larga termina explotando. Entonces, en este marco, entre estas dos grandes posibilidades, vamos a ver que Néstor, si se quiere, alternó entre ambas y buscó puntos intermedios tratando de utilizar una y otra. Y es bastante importante esto de las posibilidades porque, bueno, nos va a explicar un poco en qué momento fue para un lado, en qué momento fue para el otro y cuáles serán sus razones. Bueno, la macroeconomía del crecimiento. ¿Cómo operó el crecimiento económico en el periodo 2003-2008? Bueno, la devaluación dualdista genera un aumento de la tasa de ganancias, y a su vez todo el ajuste posterior a la devaluación implica cierta estabilidad en el ámbito de acumulación, lo que posibilita un crecimiento del Producto Bruto Interno. Acá se ve en barras verticales cómo evolucionó el Producto Bruto Interno y se ve en línea continua cómo evolucionó la tasa de ganancia. Es decir, hay una coordinación entre ambas variables que cuando mejoró la tasa de ganancia tendió a crecer el Producto Bruto Interno. Si se quiere esto, fue lo más superficial que se veía. Crecía el Producto Bruto Interno a partir del aumento de la tasa de ganancias. Pero ¿qué había detrás de este crecimiento del Producto Bruto Interno? Un crecimiento de la acumulación de capital. Básicamente, cuando fue mejorando la tasa de ganancia, de nuevo en líneas constantes, en línea negra, empezó a mejorar, a incrementarse la acumulación de capital fijo reproductivo. ¿Qué quiere decir eso? Y que a medida que la burguesía empezó a ver que ganaba más y a medida que la burguesía empezó a ver también que el ámbito de acumulación estaba relativamente estabilizado, empezó a acumular más capital. Y ese incremento de la acumulación de capital es la que permite, en última instancia, que el Producto Bruto crezca, porque sin acumulación de capital no hay posibilidad de crecimiento de mediano plazo, que en este caso, como vimos acá, prácticamente tenemos del 2002 al 2008 un crecimiento sostenido. Después vamos a ver el próximo encuentro que en el 2009 ya este crecimiento se interrumpe. Bueno, entonces, les decía, hay una acumulación de capital, no obstante, y esto hay que remarcarlo, esta acumulación de capital es una acumulación de capital modesta en relación a lo que se incrementaron las ganancias. Pero bueno, no deja de ser un aumento importante en la acumulación de capital que hacía un tiempo que no se daba. A su vez, ¿cuáles eran los ganadores y cuáles eran los perdedores de este crecimiento económico? La fracción de la burguesía transable y exportadora gana, pero gana relativamente opacado por las retenciones. ¿Qué quiere decir? Siguen exportando más o menos con un poquito más de cantidades, pero con mejora de precios. Y esa mejora de precios un poco se ve carcomida por las retenciones que le implementó originalmente Duhalde y Néstor las continuó e inclusive las incrementó. La fracción transable de mercado internista, si se quiere, es la fracción que más gana en todo este periodo. ¿Por qué? Porque no solo aumenta los precios, porque básicamente al devaluarse la moneda, los precios pegan un salto importante, sino que también, en función de la devaluación, reciben una mayor protección comercial y aumentan las cantidades. Por lo tanto, ganan por ambos lados. Y además que no le cobran retenciones. Después tenemos la fracción no transable, que la fracción no transable, básicamente servicios y productos perecederos, no experimenta un gran aumento de sus precios y tampoco de sus cantidades. Y además, al principio,
se ve perjudicada por la caída en el poder de compra de la clase trabajadora, que básicamente es el mercado para estos productos no transables. Y además, dentro de este grupo, particularmente lo que eran los servicios públicos, las privatizadas, pierden todavía más por la desdolarización de tarifas. Y obviamente la clase trabajadora en un inicio pierde como en la guerra con la devaluación, una licuación completa de los salarios. No obstante, a mediano plazo empieza cierta recuperación salarial y también se incrementa el nivel de empleo. ¿Esto qué genera? Bueno, claramente la tasa de ganancia, la rentabilidad empresarial pega un salto, fruto principalmente de la caída salarial, pero también dentro de la misma burguesía hay una redistribución de ganancias, porque como dijimos, por ejemplo, los sectores de los servicios públicos tienden a perder rentabilidad en favor de los sectores, las fracciones transables principalmente. Bueno, habíamos dicho, hay crecimiento, hay acumulación de capital, ¿y en qué se sostiene o qué es lo que permite este crecimiento y esta acumulación de capital, además de la mejora de la rentabilidad? Una estabilidad en los principales componentes de la macroeconomía. El primer elemento de esta estabilidad es el superávit externo. ¿Qué pasa? Con la devaluación dualdista, vamos a ver cómo se produce este superávit externo, con la devaluación dualdista, el tipo de cambio pasó a ser competitivo y además hubo cierto control de capitales. ¿Eso qué genera? Una mejora en el tipo de cambio real multilateral, es decir, una mejora en la competitividad de la economía. Y una mejora que prácticamente se produce de un día para el otro con la devaluación. ¿Por qué? Porque genera que todo lo importado aumente su precio y se haga muchísimo más caro que los productos locales. Por lo tanto, obviamente que la devaluación genera un tipo de cambio competitivo y además que esto se complementa con un control de capitales. A su vez, además de la devaluación que trae un tipo de cambio competitivo, se da un proceso fruto del crecimiento de China y de otros países que empiezan a demandar productos básicos, que se mejoran los términos de intercambio. ¿Qué quiere decir que mejoran los términos de intercambio? Que el precio de los productos exportables, acá con circulitos, crece a un ritmo mucho más fuerte que el precio de los productos importables, acá con línea continua negra. Entonces, obviamente, lo que Argentina exporta aumenta su precio mucho más rápido de lo que Argentina importa. Y entonces eso tiende a mejorar el sector externo. Y además, bueno, Rodríguez Sá declara el default y se deja de pagar cierta parte de la deuda externa. Y en el 2006, en realidad es a fines del 2005 se anuncia, a principios del 2006 se hace efectivo el pago de la deuda externa, de una parte de la deuda externa con el Fondo Monetario por parte de Néstor Kirchner. Y entonces eso genera cierto ahorro en la salida de intereses. Todo esto ¿a qué aporta? Que genera un superávit comercial que deriva en un proceso de acumulación de reservas. Y acá se ve el proceso de acumulación de reservas. En barras más claritas se ve cuál es el nivel de reservas en el Banco Central. Se ve que cae hasta el 2002 y a partir del 2002 empieza a crecer. ¿Y cómo se alimenta? Básicamente por el saldo del intercambio comercial. Básicamente el saldo de lo que Argentina vende afuera y lo que Argentina compra. Como se ve, en todos los años veníamos de saldos negativos. En el 2002, fruto de la evaluación, pega un salto bastante importante, el saldo positivo, y todos los años hay saldo positivo, saldo positivo, saldo positivo, que tiende a alimentar las reservas. Obviamente que en el medio hay mediaciones como cuando Néstor paga la deuda y demás, etcétera, pero es el principal, si se quiere, elemento que aporta a este crecimiento de lo que son las reservas internacionales. ¿Qué implica este crecimiento de las reservas internacionales, el superávit externo? Que no existe eso que se denomina restricción externa por este periodo
y por consecuencia Argentina no tiene necesidad de financiamiento. Al contrario, no solo no tiene necesidad de financiamiento, sino que paga deuda. Por lo tanto, es un gobierno que no está tan presionado por las necesidades, por ejemplo, que hoy en día tiene Sergio Tomás Massa. Bueno, por otro lado, dijimos, superávit externo, por el otro lado, superávit fiscal. ¿De dónde surge el superávit fiscal y cómo se mantiene? A partir de la evaluación dualista, se da un congelamiento de precios, de gasto, y como habíamos dicho, el default de Rodríguez A genera un ahorro de salida de intereses. A su vez, el crecimiento económico deriva en mayor recaudación y se mantienen los nuevos impuestos que se dan entre la salida de la Rúa y el gobierno de Eduardo Duhalde, como el impuesto al cheque o el impuesto a las retenciones. Entonces, se da una situación donde los ingresos del gobierno, este es el sector público nacional, sobrepasan a los gastos. ¿Cuáles son los ingresos? La línea continua. ¿Cuáles son los gastos? La línea con circulitos. Se ve que en el 2002 la devaluación dualista da vuelta esta relación y a partir de ahí siempre se mantiene la diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales. Esto está expresado en porcentaje del PBI. Esto es bastante importante por cómo da vuelta a partir de la devaluación y del congelamiento y la licuación de gastos que genera Eduardo Duhalde. Y una cuestión importante acá, y es un elemento que yo quizás en el libro lo trato, pero no le doy, ahora mirándolo un poco más en perspectiva, el lugar que le tendría que dar, y lo van a ver que ahora en la presentación lo voy a nombrar mucho. Acá se da una situación bastante importante, que es el debate entre Kirchner y Lavagna. Y nótese que a partir de este debate cambia un poco la lógica del devenir. Quizás más cuantitativamente que cualitativamente, ¿no? Pero cambia. ¿En qué consiste este debate entre Kirchner y Lavagna? Kirchner venía, como dijimos, con una necesidad de autoconstrucción, de capital político y demás. ¿Y qué es lo que buscaba? Y buscar la manera de una u otra forma de generar hegemonía y capital político propio. Lavagna viene del lado de la economía y se planteaba de un lugar más técnico. Y entonces era más cuidadoso y más disciplinado con las cuentas públicas, con la inflación, con la política salarial y demás, etc. Cuando se empieza a dar ese debate se empieza a dar entre 2004 y 2005, que empieza a volver, ahora vamos a ver, a volver a recalentarse la situación inflacionaria. Y entonces, bueno, Lavagna es partidario de una política fiscal más controlada, de una política salarial más controlada, y Kirchner es más partidario, por sus necesidades políticas, de una política fiscal más expansiva, una política salarial más que conceda mejores aumentos salariales y demás, etc. Entonces, se da ese debate que obviamente Néstor Kirchner, después de ganar la elección del 2005, que le gana a Cristina a Chiche Duhalde, básicamente le dice a Lavagna, bueno, ya está, hasta acá estuviste vos, y a partir de ahí el gobierno empieza a tener una política, si se quiere, menos ortodoxa, más cercana al segundo modelo que vimos en un primer momento, al principio de la presentación. Y más o menos a esta misma altura, recuerdo que el encuentro pasado Ricardo me hizo esa pregunta sobre el pago al Fondo Monetario. Kirchner no solo se deshace de Lavagna, sino que también le paga al Fondo Monetario un importante monto con reservas, y un poco que termina de ganar libertad política, no para hacer lo que quiera, pero bueno, termina de ganar mayores grados de libertad política. Bueno, entonces, a partir del congelamiento de gasto, default de Rodríguez A, crecimiento económico y nuevos impuestos, se llega a un proceso sostenido de superávit fiscal. Acá se ve cómo Argentina hasta el 2001 tenía déficit fiscal, 2002 con la devaluación dualdista empieza el superávit,
Y crece el superávit hasta justamente que Kirchner lo manda a la baña a lavar los platos. ¿Qué pasa? Todo este proceso, si bien el superávit fiscal tiende a achicarse, no deja de ser un proceso con holgura fiscal y donde de nuevo se remarca la no necesidad de financiamiento que tiene el gobierno y por lo tanto mayor capacidad política en general y particularmente capacidad redistributiva en particular. Bueno, la inflación, de nuevo, es otro aspecto donde se vuelve a dar todo esto que estamos viendo. ¿Qué es lo que se ve? La inflación, con la devaluación del 2002, tiene un salto muy grande el nivel de precios de los bienes y servicios transables, es decir, aquellos que se pueden exportar e importar. Básicamente alimentos, manufacturas y demás, etc. Y nótese que los bienes y servicios no transables tienen un aumento, un incremento bastante menor. No obstante, Kirchner asume y va bajando la inflación hasta el 2004 y a partir de ahí empieza nuevamente un ciclo ascendente. ¿Qué es lo que genera que hasta el 2004-2005 vaya cayendo y a partir del 2004-2005 empiece a aumentar? Que hasta el 2004-2005 la demanda interna era una demanda interna débil, es decir, todavía no había fuerza para convalidar aumentos de precios. La capacidad industrial era abundante, la capacidad ociosa industrial. Las relaciones de fuerza todavía no eran tan favorables para la clase trabajadora, todavía quedaban desocupados y por lo tanto no había tanta fuerza para negociar mejoras salariales. Y además se fueron dando incrementos de productividad por encima de los aumentos salariales. No obstante, a partir del 2005, todos estos elementos se dan vuelta. La demanda interna ya tiene cierta fuerza, ya no hay tanta capacidad ociosa, las relaciones de fuerza se vuelven cada vez más favorables para la clase trabajadora y ahí es donde empiezan a aparecer los primeros grandes conflictos. Subte, Soderwings, no me acuerdo por qué año aparece lo de Dana, lo de Mafisa, y se empiezan a dar incrementos de productividad por encima de los aumentos salariales. Y de nuevo, es el mismo periodo, más o menos, donde Kirchner lo manda a la baña que se vuelva con Duhalde. No obstante, el problema de la inflación es un problema que en el corto plazo no aparece central en la agenda, pero que a mediano plazo va a empezar a incidir y bastante fuerte en la agenda gubernamental. Bueno, esta inflación a la larga empieza a carcomer la competitividad. ¿Por qué? Porque si tenemos un proceso inflacionario con tipo de cambio estable o relativamente fijo, en ese momento estaba entre 3 y 4 pesos relativamente fijo durante casi todo el periodo, ¿qué se da? Se da una tendencia al atraso cambiario. Argentina ahí tuvo la suerte que Brasil al mismo tiempo, más o menos a partir de 2005, revaluó mucho su moneda. Y entonces le permitió a Argentina no perder tanta competitividad. No obstante, ya en los últimos 2, 3 años del periodo, esta competitividad empieza a caer. De nuevo, no es un problema central en la agenda, pero es un problema que empieza a aparecer en el mediano plazo. Bueno, como síntesis de este contexto estable y expansivo, aumento del Producto Bruto, aumento de la rentabilidad, aumento de la acumulación de capital, estabilidad en el ámbito de acumulación con superávit fiscal, superávit externo y acumulación de reservas. Todo esto genera la no necesidad de financiamiento que le da al gobierno una fuerte intervención en la lucha de clases. Y detrás de todo esto, si se quiere como promesa de problema a mediano plazo, aparece la inflación. Ahora, ¿cómo se dan las disputas políticas en este contexto expansivo y con un gobierno con capacidad de intervención? Bueno, habíamos dicho, con la devaluación se da un incremento de la tasa de explotación. ¿Eso qué genera? Que básicamente la burguesía empiece a pagar salarios muy bajos y que por lo tanto se apropie de una parte más grande del ingreso inicialmente. Y a su vez también le da un aumento a la protección que tiene la burguesía mercadointernista, sobre todo. Y eso le permite aumentar la escala y a su vez también se da un aumento de ritmos y de productividad, ritmos de trabajo, ¿no? Eso
posibilita un aumento en la masa de ganancia, es decir, lo que se lleva a la burguesía en cantidad de dinero. Y que ese aumento en la masa de ganancias deviene en un aumento de la tasa de ganancia. Es decir, lo que se lleva a la burguesía en términos de dinero, pero en relación al capital que adelantó. Ahora bien, esto obviamente decanta en un apoyo abierto de la burguesía. En este periodo, si se quiere, el aliado central del kirchnerismo había sido la Unión Industrial Argentina. En el mercado de trabajo, el incremento del Producto Bruto hace caer el desempleo. Que en ese momento el desempleo era, apenas asume Néstor, era el principal miedo, según las encuestas de la época, que tenía la población. Entonces acá se ve cómo el crecimiento del producto, las barras negras que se ven, barras negras, lo que muestra es el nivel de crecimiento. Nótese que casi se crece al 8 o 9%, lo que se llamaba tasas chinas, y cómo cae la desocupación con los globitos, y la subocupación demandante. Básicamente, cómo cae la gente que no tenía trabajo y cómo cae la gente que teniendo trabajo buscaba otro. Es decir, empieza a haber soluciones para una parte importante de la población. Y esto obviamente que genera un apoyo por parte de buenas franjas poblacionales, pero también genera un apoyo por parte de la burocracia sindical, que obviamente al tener esta situación de crecimiento del empleo, va mejorando también sus propias finanzas. Tiene más afiliados, básicamente. Bueno, con la caída del desempleo, es decir, con la caída del ejército industrial de reserva, hay una mejora en los salarios, sobre todo en los salarios registrados. Nótese cómo los salarios registrados, lo que tienen el circulito, el lobito, tiene un fuerte crecimiento prácticamente del 2002 al 2007, un crecimiento en términos reales del 30%. Básicamente es un montonazo. Creo que no tengo los datos ahora de cuántos nos hizo perder desde Macri para acá, pero es casi más o menos similar a lo que perdimos de Macri para acá. Es un crecimiento bastante fuerte para que se dé en prácticamente 7 años. No, 6 años, perdón. Es un crecimiento muy fuerte, que no muchas veces se ha visto en la economía argentina. También se ve cómo creció a partir del 2003 el salario no registrado. Se corta acá porque acá es donde Moreno interviene, en realidad en el 2007 interviene el INDEC y el dato de salario no registrado no es muy confiable. Y el salario estatal relativamente queda bajo con alguna tendencia al crecimiento. Pero el sector privado registrado es el que más recupera y obviamente es el que tiene mayor peso la CGT y el movimiento obrero. Y nótese cómo entre 2004 y 2005 se da la unificación de la CGT, porque antes era un triunvirato y demás, y además se da la vuelta de paritarias. Y una cuestión importante que hay que remarcar, que la vuelta de las paritarias no era una demanda solamente de la clase trabajadora. La vuelta de las paritarias también fue muy alentada por la misma Unión Industrial. ¿Por qué? Porque las patronales entendían que era mejor discutir en ámbito de paritarias con cada sindicato a que los aumentos se den, como se venían dando desde el 2002, por decreto. Por lo tanto, la Unión Industrial alentó la vuelta de paritarias. Bueno, obviamente, con esta mejora salarial, un apoyo a la burocracia y gran parte de la población. ¿Cómo se da la lógica en general de la relación burguesía, clase de trabajador ocupada y gobierno? El ajuste dualista genera una mejora en la tasa de ganancia y estabiliza el ámbito de acumulación, por lo tanto, genera un aliento para que aumente el Producto Bruto. Esto mejora el empleo, cae el ejército industrial de reserva y mejora las relaciones de fuerza para la disputa que tiene la clase trabajadora. A su vez, se da la unificación de la CGT y el Ministerio de Trabajo empieza a tomar un rol bastante importante en las paritarias. Esto permite la administración de las mejoras salariales y a su vez
o sea, la CGT y el Ministerio de Trabajo juegan un fuerte rol en paritarias y a su vez la CGT sirve para aislar los distintos conflictos que se vienen dando durante el periodo. ¿Esto qué genera? Un aumento salarial controlado. Un aumento salarial que si bien es muy importante, podría haber sido más importante todavía. A su vez, con la mejora que se da en la productividad y en la escala de producción, se da un aumento de la tasa de ganancia. Y un aumento de la tasa de ganancia que es compatible con un aumento del salario. Este, si se quiere, es el escenario idílico para cualquier gobernante. Alguien podría decir, bueno, entonces estamos en un escenario de todos ganan. Bueno, no todos ganan porque inicialmente la clase trabajadora perdió y mucho, pero mirado en términos de gobierno, durante el primer gobierno de Néstor, entre comillas, podemos decir que todos ganaron. Obviamente que no vamos a apoyar esa hipótesis, pero en términos bien técnicos, mejoró el empleo, mejoró el salario, mejoró la ocupación, mejoró la escala de explotación y mejoró la rentabilidad. Obviamente que el ajuste que da lugar a todo esto lo pagó la clase trabajadora, eso no hay lugar a dudas. Bueno, y entonces todo este sistema, todo este esquema, entre muchas comillas, todos ganan, da la posibilidad de que se dé la alianza entre gobierno, Unión Industrial y CGT. Esa alianza logra mantener la disputa, la lucha de clases bajo control y a su vez genera un apoyo de parte de la población por mejoras objetivas. Bien, ¿cómo avanzan los indicadores sociales? Con el aumento del empleo y el aumento del salario, hay mejoras en las condiciones de vida. ¿Eso qué es lo que muestra? Cae la desocupación, barras grises, cae la desocupación y a su vez cae la cantidad de personas bajo la línea de pobreza. A su vez, estas mejoras en las condiciones de vida también generan una caída bastante importante de la conflictividad social. Caen los cortes de ruta y vía pública. Esto da lugar al apoyo de movimientos piqueteros dialoguistas y obviamente de amplias franjas poblacionales. Ahora, ¿cómo se da la lógica entre la clase trabajadora desocupada y el gobierno? Porque recordemos que el gobierno tenía, el gobierno del de Néstor, sobre todo, el de Néstor y después el de Cristina, aquel lema de no vamos a reprimir la protesta social. Vamos a entender un poco cómo se da eso. Con el aumento del Producto Bruto cae el desempleo y cae la pobreza, y a su vez el gobierno empieza a tener relaciones bastante cercanas con los mismos piqueteros dialoguistas que antes tenían relaciones cercanas con el dualdismo, y a su vez este es un gobierno con capacidad redistributiva, con capacidad de redistribuir subsidios. Y entonces se da una cooptación plena. ¿Por medio de qué? Por medio de cargos y por medio de planes. Me tomo la licencia teórica de usar la palabra cooptación. Obviamente que nunca es una cooptación en términos de solo van por los cargos o por los planes, también hay una matriz ideológica que estos piqueteros dialoguistas comparten con el gobierno, pero bueno, vamos a hablar de cooptación, después podemos discutir hasta qué punto es una mera cooptación, hasta qué punto es elementos objetivos que empalman con ciertos elementos subjetivos y demás, etc. Bueno, la caída del desempleo y la pobreza y esta cercanía, esta relación que el gobierno tiene con las organizaciones piqueteras mayoritarias, permiten un doble aislamiento de las organizaciones piqueteras díscolas. Básicamente, ¿por qué? Y por un lado, porque socialmente los problemas que denuncian los piqueteros más díscolos ya se ven como problemas de segundo orden. ¿Por qué? Y porque ya viene cayendo el desempleo, ya viene cayendo la pobreza, ya no hay una empatía con esas organizaciones piqueteras de parte de la población, y a su vez, como gran parte de esas organizaciones está cercanísima al gobierno, se genera un aislamiento muy fuerte de la protesta de las organizaciones piqueteras díscolas, las organizaciones piqueteras que están por fuera del gobierno. A su vez, esto se da en un contexto, como habíamos dicho, que a partir de la masacre de Avellaneda, la represión, el gobierno la tiene parcialmente vetada. Básicamente no puede hacer uso de la represión abierta, pero sí se da un proceso fuerte de judicialización de la protesta. Muchos líderes piqueteros terminan con grandes causas
por la protesta social. Esto implica que el kirchnerismo utiliza el lema ni palos ni planes. Básicamente son pocos, no le vamos a pegar, pero tampoco le vamos a dar nada. Y entonces el movimiento piquetero díscolo queda muy aislado en la disputa social. Entonces se da una estabilización en la protesta social y cooptación de los principales grupos piqueteros, Frente Tierra y Vivienda, Barrios de Pie, Evita, y al mismo tiempo la población ve mejoras objetivas y el gobierno cimenta su discurso no represivo. Ahora, también esto se ve complementado con mejoras a la clase trabajadora pasiva. ¿En qué sentido? Se da un incremento en la jubilación mínima en términos reales, como se nota como 2001, 2002 viene cayendo, y a partir de la asunción de Duhalde y la sucesión de Néstor, la jubilación mínima crece y a su vez también se incrementa la cobertura jubilatoria. Es decir, venimos de un proceso donde la cobertura jubilatoria ronda el 75% para los masculinos y el 65% para los femeninos, y pega un salto tremendo entre el 2006 y 2007. Ambas dos fracciones de la clase trabajadora pasiva. Y obviamente esto decanta en un apoyo a la población, ¿no? Porque, bueno, muchos jubilados que no tenían jubilación o que tenían una jubilación muy baja, ahora empiezan a tener jubilación y o mejoran el poder de compra de esa jubilación baja. Bueno, ¿todo esto en qué decanta? ¿O en qué decanta? No. ¿Con qué se correlaciona al mismo tiempo? Con una construcción política del kirchnerismo en términos simbólicos. Habíamos dicho, la base de la construcción política que tenían todos los líderes que surgieron en esta etapa era una base antineoliberal, al menos en el discurso. ¿Qué es lo que se plantea? Por un lado, ya vimos que se dan mejoras en las condiciones de vida de la población que se contrapesan contra el empeoramiento sucesivo que se vio en los 90. A su vez, Néstor apenas accede al poder, empieza a generar un proceso de avance sobre las Fuerzas Armadas. Se dan las famosas purgas en las principales fuerzas, los juicios, el relanzamiento de los juicios por delito de lesa humanidad, encarcelamientos, el hecho simbólico de sacar el cuadro en la escuela, no me acuerdo, del Ejército de la Marina. Es decir, un proceso de deslegitimación a las Fuerzas Armadas que, entendamos, las Fuerzas Armadas son para el relato kirchnerista la cabeza de playa del neoliberalismo. Es decir, siempre se habla que el neoliberalismo tiene dos etapas, la dictadura y el menemismo. Las Fuerzas Armadas son, obviamente, el símbolo de la dictadura. A su vez, se dan avances sobre la Corte Suprema. Corte Suprema, símbolo de la década menemista. A esto se da la ampliación y cambios en sus componentes. También se da un avance sobre las privatizadas, símbolo del menemismo. Se desdolarizan los contratos. Cambia la posición frente a los países centrales, se mira mucho más a Latinoamérica, se fomenta mucho más el Mercosur, se le paga al Fondo Monetario, el famoso no al ALCA. Y por último, hay una impronta discursiva muy fuerte, generación diezmada, de derechos humanos, juventud y demás, etcétera. Todo esto, ligado al discurso de no represión a la protesta social, cimenta esta impronta progresista y antineoliberal, lo cual logra y llama y alienta el apoyo de organismos de derechos humanos y toda una franja poblacional progresista que empieza a hacerse kirchnerista en aquel momento. Bueno, ahora, juntando los elementos objetivos que vimos, una economía expansiva con mejora del empleo, mejoras salariales, mejoras de las jubilaciones, caída de la pobreza y demás, etcétera, con elementos subjetivos de una identidad progresista, es que se consolida el capital político del kirchnerismo. Y es una coalición política dominante. Tan dominante que en el 2005 le gana a todas las variantes del PJ, las aplasta el menemismo, aplasta el dualdismo, y en el 2007 gana
una elección bastante cómodo, no es el 54% que después obtienen en el 2011, pero una elección bastante cómoda frente a una oposición muy atomizada. Esto, ¿qué tiene como contraparte? Tiene ciertas resistencias, pero son resistencias aisladas y que a lo sumo confrontan aisladamente una parte del discurso kirchnerista. Hay ciertas resistencias que apuntan que llaman a que el gobierno tiene que tener una mayor mano dura, hay ciertas resistencias que apuntan o que llaman o que atacan el estatismo kirchnerista, hay algunas que atacan al republicanismo, que hablan desde el republicanismo en el sentido de que el gobierno jugaba un poco en los límites de la institucionalidad, pero no dejan de ser resistencias aisladas. Bien, y ahora, y con esto cerramos, visto en perspectiva, ¿qué implicó este periodo? Por un lado habíamos dicho, mejora la tasa de ganancia, mejora y relanzamiento de la acumulación capitalista. Esto posibilita que se genere, que se estructure una nueva estructura social de acumulación, que la base es el dualismo, donde la estabilidad macroeconómica sin necesidad de financiamiento, donde hay estabilidad macroeconómica sin necesidad de financiamiento, donde hay un control en la distribución del ingreso, el gobierno administra según su conveniencia y sosteniendo la acumulación capitalista, la distribución del ingreso, donde se logra aumento del empleo, aumento de ganancia y aumento de salarios, donde hay apoyo en función de esto a las principales representaciones gremiales, UIA, CGT, piqueteros, y donde hay un control importante de la conflictividad social, y donde hay un apoyo a la población y una dominancia política del mismo gobierno. Por lo tanto, esta estructura social de acumulación, que se ve posibilitada por el relanzamiento de la acumulación capitalista, sostiene y aporta a esta misma acumulación capitalista. Y por lo tanto ahí se da una relación de ida y vuelta, una relación que podemos llamar a grandes rasgos dialéctica. En función de esto se dan los tres objetivos que vimos al principio que tiene Néstor. Se termina de dar la reconstrucción objetiva, que ya estaba la reconstrucción objetiva del capitalismo argentino, la acumulación. A su vez, se termina de dar una reconstrucción subjetiva de las instituciones burguesas, ya no hay ecos del 2001 y ya hay un convencimiento de aquellas instituciones. Y a su vez, el mismo Néstor Kirchner construye un capital político propio. Ya no es el que sube al poder con un aparato político prestado, sino que es alguien que tiene su propio aparato político. Y frente a esto, como contratendencia, se empieza a ver entre 2006 y 2008 como problema, y esto lo vamos a ver en el próximo encuentro, por un lado la inflación creciente, por otro lado empiezan a asomar los primeros indicios de la crisis internacional, y en algunos centros urbanos se empieza a ver cierto malestar con el gobierno, donde en la elección de 2007 o ganan muy ajustado o quizás tienen sus primeras derrotas. Bueno, hasta aquí la presentación. A ver, voy a dejar de presentar. Y bueno, nada, abro a preguntas, a debates y discusiones, obviamente. Adelante, Andrés. No. ¿Quién es Juan? ¿Quién está? Veo en la ventana dice Andrés, pero no. Andrea, Ismael, Ismael, ¿qué tal, Ismael? Adelante. ¿cómo te va? Cristian, ¿cómo se mide la acumulación de capital? Esa es la pregunta. Bien. Esa- Básicamente hay un método que, a ver, primero es bastante técnico. Igualmente, si no se llega a entender, te invito a que en mi blog está toda la metodología. Básicamente hay mediciones que creo que son bueno, no me acuerdo ahora el año, pero que te dan un valor absoluto. Es decir, te dicen, para este año la
el stock de capital era de tanto, de tanta plata. Y a partir de ahí, como esas mediciones suelen ser cortas, no tienes una serie estadística larga, a partir de ahí, teniendo un valor, si se quiere, de eje, lo que se empieza a hacer es una reconstrucción del inventario de capital por medio de lo que es la inversión. En las cuentas nacionales está el dato de inversión anual, y entonces se hace una reconstrucción de si se invierte tanto y también por año se deprecia en tanto el capital, bueno, entonces en términos netos el capital aumenta en tanto. Es una cuenta bastante compleja, bastante técnica, pero que bueno, está la metodología, está en mi blog y en mi libro también la podés ver. En el libro en PDF también está, así que se puede ver. Es bastante aburrido explicarlo acá y además de memoria no me la acuerdo exacto, pero la lógica es esa. Hay mediciones a un determinado año, mediciones de gente que, no te voy a decir que fue a contar las máquinas, pero que tiene bases de datos suficientes como para cuantificar a un determinado año o a un plazo determinado, y a partir de ahí, por medio de cuentas nacionales, se va estimando cuánto hay de inversión y cuánto hay de depreciación de las maquinarias. De las maquinarias, de los rodados, de los edificios. Entonces, a partir de ahí, se va viendo cómo evoluciona el stock de capital. Hay años que la inversión logra cubrir la depreciación y por lo tanto hay crecimiento, y hay años donde la inversión es tan poca que con la depreciación que hay cae el stock de capital. Y entonces, bueno, en función de eso se va generando toda la serie estadística. Espero haber sido claro, porque sé que es algo técnico y no es fácil de explicar. Ricardo. Sí, Cristian, dos preguntas. Una es, cuando decís que la protección aumentó la productividad, que me suena como un poco contradictorio, porque en general la protección no impide, pero no fomenta la productividad. ¿Es porque por un tema solamente de escala, que al estar protegidos ampliaron o por la mayor explotación de la mano de obra? Y la otra es, ¿para qué? Digamos, más allá del objetivo político bien sectorial del kirchnerismo, cortar con el FMI, pagar una financiación barata en efectivo, ¿en qué le conviene a la burguesía para pagar después la financiación más cara? Yo entiendo que esto lo hagamos las personas que somos medio obsesivos como yo, que no me gusta tener deudas o boludeces como comprar el contado porque no me gusta. Pero es una cosa tonta de seres humanos individuales. Pero un Estado burgués que tiene una burguesía atrás, ¿en qué le incomodaría tener una mejor financiación cuando no tiene grandes trastornos y eso no le obliga a cosas draconianas porque tiene holgura? Bien, te contesto. Bueno, la primera, quizás me expresé mal. Fueron dos procesos que se dieron a la par: el aumento de la protección y el aumento de la productividad. No necesariamente tendrían que estar ligados, pero ahora te voy a explicar cuál es la ligazón entre esos dos procesos, pero quiero que se entienda. Se dio un aumento de protección, que eso aumenta la escala, y a su vez por el mismo incremento de la escala se da un incremento en la productividad. Voy a ver si me explico bien, si se logra entender lo que voy a decir. En economía se mide algo que se llama elasticidad. Bueno, no importa la definición técnica, pero básicamente lo que quiere decir es cómo varía algo en relación a otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando va mal la economía, los empresarios no es que automáticamente echan gente. Y cuando va bien la economía, no es que los empresarios automáticamente toman gente. ¿Me seguís hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando la economía va mal,
muchas veces los empresarios no echan gente automáticamente, porque obviamente implica ponerle guita, y entonces tienen esa gente con ciertos ritmos de trabajo que no son los ritmos óptimos, pero que cuando vuelve el ciclo para arriba, a esa gente le empezás a decir, bueno, empezá a laburar más, empezá a laburar más, empezá a laburar más. Y el mismo patrón, inclusive, acelera los ritmos hasta el punto donde ya no le queda otra que contratar más gente. ¿Se entiende? Entonces, el aumento en la escala que da la protección genera un incremento en productividad. Obviamente que no es un incremento en productividad por grandes mejoras tecnológicas. Es un incremento en productividad porque quizás como patrón, cuando la cosa fue un poco mal, no echaste a todos porque te salía guita y entonces ahí bajó la productividad y entonces los tenías laburando menos, pero con tal de no pagar la indemnización, le seguías pagando el salario esperando que la cosa mejore, y cuando la cosa mejora los pones a laburar a full y vos como patrón no querés contratar más gente porque en un mercado laboral que tiene estas rigideces, que tenés que para echar tenés que pagar y para tomar tenés que también pagar altos niveles ¿cómo se llama?, de cargas sociales y demás. Entonces los patrones tienden a ser más, ¿cómo se diría?, más conservadores. Y entonces muchas veces la productividad va de la mano de la producción de la economía. Si la economía va para abajo, cae la productividad. Si la economía va para arriba, mejora la productividad. Este efecto en la productividad pasa mucho más en Argentina que ponele en economía como la de Estados Unidos, que tienen el empleo mucho más flexibilizado. ¿Se entiende? Entonces, en Estados Unidos, cuando le baja la producción al patrón, echa gente. Y entonces la productividad más o menos se mantiene. Y cuando mejora, toma gente. Y entonces la productividad más o menos se mantiene. En economías con mercado de trabajo relativamente rígido, acá hay un ritmo bastante ligado a la producción y productividad. Pero, como vos bien decís, no es que se devalúa y por eso se aumenta la productividad. ¿Se entiende? No, como vos bien decís. Y por otro lado, como decía, a ver, esto estamos en el... Perdón, sí. Eso significa, o sea, es como más debido a esta cosa que pasa mucho en un país tan fluctuante como Argentina, a ese nivel siempre subóptimo de utilización. O sea, es un aprovechamiento de algo que está ahí y no lo uso. O sea, las horas del obrero que no quiero echar pero no uso, o la máquina que no está funcionando porque no tengo mercado. Me diste un gran ejemplo para usar en clase. Básicamente es eso, es periodos donde vos tenés el recurso del trabajador subutilizado porque tenés poca demanda, y periodos donde tenés el recurso sobreutilizado porque tenés mucha demanda, pero no querés contratar otro trabajador porque después tenés miedo que te caiga de nuevo la producción y lo vuelvas a tener subutilizado, pero ahora no solo uno, sino dos. ¿Se entiende? Entonces, sí. En Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? En Estados Unidos, como tiene un mercado mucho más flexible, donde le cae la producción al patrón, ¿qué es lo que hace? En vez de tenerlo subutilizado, echa. Y entonces lo tienen siempre más o menos utilizado al mismo ritmo. Y cuando le aumenta la producción, contrata. En Argentina, obviamente que pasa eso y hay desocupados y cuando mejora la producción crece el empleo. Pero de una manera mucho más rígida, tarda mucho más en darse ese proceso. En Estados Unidos se ajusta mucho más. A ver, cuando se habla de flexibilidad del mercado laboral, se habla de eso, de la capacidad del empleador de que me cae, echo. ¿Me sube? Contrato. Bueno, en Argentina esos procesos de ajuste tardan más. Entonces, bueno, se da este fenómeno que advertiste vos de que la devaluación protege y por lo tanto, como protege, mejora la productividad. Porque la mejora, primeramente, frente a un plantel de empleados que está relativamente fijo. No está fijo, estamos de acuerdo, va creciendo, pero crece a un ritmo menor que lo que crece la producción.
¿Se entiende? Y después, con lo del FMI, a ver, lo que vos planteás es muy lógico. ¿Para qué vas a pagar algo taca taca si lo podés patear? Pero ahí hay una cuestión, si se quiere, a ver, de grados de libertad, por decirlo de alguna manera. De grados de libertad, de cuestión simbólica y de que estaba la guita para pagarlo. El pago al FMI se da después de que el kirchnerismo, si se quiere, se termina de plantar como coalición dominante. Después que le gana la interna, que le gana la elección a Chiche Duhalde en la provincia, que le gana a los candidatos de Menem en La Rioja y que le gana a los de la Sota en Córdoba. Cuando le gana a todos y gana el PJ, básicamente, se lleva el PJ, lo gana para sí, ahí corta con la Baña y también corta con el FMI. ¿Esto qué da? Da libertad, si se quiere, grados de libertad para llevar una política más expansiva, para llevar una política fiscal más generosa, para llevar una política salarial más expansiva, y está todo en esa misma línea. Obviamente que si uno lo piensa en términos de un proyecto más de largo plazo, no lo harías. Pero en este sentido, Néstor, si se quiere, se termina de asegurar su dominancia y su libertad como presidente, no solo pagando al FMI, sino también echando a la Baña, que era el último resquicio de dualdismo que quedaba, de dualdismo, si se quiere, opositor al kirchnerismo que quedaba dentro del gobierno. No sé si se terminó de entender lo de la productividad, sobre todo, que es lo más complejo, ¿no? Sí, para mí sí. Daniel. Sí, yo quería consultar precisamente sobre esa confrontación entre La Baña y Kirchner, ¿no? Porque no me termina de cerrar que es solamente por una cuestión de tipo política. Porque lo que está apuntando, ¿no? O sea, hay una la pregunta, y voy a hacer una pregunta en torno a esto, ¿no? Porque en principio La Baña lo que le está diciendo es, o sea, si vos no seguís haciendo un proceso de acumulación, la coyuntura en la cual estás es extraordinaria, y extraordinario no es normal, es extraordinario. O sea, se te va a terminar, y cuando se termine, lo que construiste como capital político se te va a venir abajo. Históricamente no tuvo el tiempo y como Perón murió antes de que tenga quilombo. Pero básicamente la pregunta es, los políticos en general van por una construcción de poder político que les asegure cierta preeminencia y cierta continuidad dentro de la preferencia del votante. Pero ignoran el país, digamos, la coyuntura productiva del país que van a manejar, porque, vuelvo a repetir, lo que vos estás explicando es algo que claramente está sentado siempre sobre un volcán, porque tenés un país que se reactiva en una industria que es prebendaria, que necesita permanentemente el subsidio para seguir manteniendo, que internacionalmente no puede competir y que no trae condiciones que vos estás generando ningún capital. Porque no le aseguras ninguna ganancia y tampoco le aseguras una continuidad en el tiempo de ciertas condiciones. Con lo cual está sujeto a condiciones excepcionales de valores extraordinarios que se puedan dar o no con los commodities. Que evidentemente, bueno, volvemos siempre a la misma situación. Pues a medida que va creciendo la población y tenés 45 millones de habitantes, no podés tener una situación de empleo para 45 millones de habitantes con un proyecto basado en los commodities. ¿Sí? Pero la pregunta es esa, digamos, a veces, o sea, causa sorpresa. La clase política, lo que Milei denomina casta, desconocen el funcionamiento económico del país que se presentan para dirigir. No, yo no creo que lo desconozcan para nada, pero
un poco lo que el debate Labaña-Néstor, yo en el libro lo planteo como el debate entre técnicos y políticos. También se puede pensar como el debate entre largo plazo y corto plazo, o también se puede pensar como el debate entre acumulación y hegemonía. Un poco es los dos polos que yo planteé en un principio, ¿no? Los dos polos esos, ¿a dónde se podía ir? Podemos decir que Néstor es más el polo de política fiscal expansiva, política salarial expansiva. ¿Por qué? Porque eso reditúa en el corto plazo, pero a largo plazo quiebra. Pero bueno, Néstor elige el corto plazo. Labaña, si se quiere, deja de lado ese corto plazo en términos de que no le interesaba tanto, no le interesaba tanto, lo ponía en un segundo plano la cuestión de generar hegemonía en la población, de generar aceptación en la población, y lo que dice es, vos vas a generar hegemonía en la población hoy, pero en el mediano plazo esto te explota por los aires. Es lo que termina pasando, ¿no? Es lo que termina pasando. Pero a ver, una vez que el gobernante está en ese lugar, está en el lugar de gobernante, está siempre en ese tire y afloje entre acumulación y hegemonía. Después en el encuentro sobre el macrismo lo vamos a ver. A ver, a Macri, ¿qué es lo que le exigía la acumulación? Un ajuste mucho más rápido del que llevó adelante. Pero, ¿qué pasa? Si llevaba ese ajuste mucho más rápido del que llevó adelante, la hegemonía le ponía un helicóptero en marcha, ¿se entiende? Entonces, siempre está y más en un país como Argentina, con la capacidad de la clase trabajadora y demás, etcétera, que no se puede sostener en el tiempo mucho, o al menos hasta ahora no se ha podido sostener mucho en el tiempo, el proyecto orientado netamente a la acumulación. A la larga o a la corta, en algún momento tenés que tirar un hueso, porque por lo que sea, o te hacen marchas o no te votan, o lo que sea, terminás fuera del gobierno. Entonces se da esa cuestión de acumulación y hegemonía, de corto y largo plazo, digamos, de elección intertemporal entre dos opciones. Obviamente nunca se elige una opción como absoluta, siempre los gobernantes terminan en un intermedio, pero bueno, sin ir más lejos y volviendo a la actualidad, a ver, para su hegemonía, lo ideal para Massa hubiese sido no devaluar el lunes. Pero, a ver, eso en el no tan largo plazo, sino en el corto plazo le termina explotando con una devaluación mucho más burda. Entonces ahí Massa estaba jugando entre no irse de mambo con la devaluación, pero a su vez algo tengo que devaluar porque si no la misma acumulación me pasa por arriba. Todos los gobernantes tienen este debate y en determinados momentos se van más para un lado y en otros determinados momentos se van más para el otro. Obviamente que no es una cuestión de elección meramente política, voluntarista. Hay elementos estructurales que implican que Néstor optó por una opción un poco más cortoplacista y es por eso que yo remarco mucho cómo asume Néstor, que asume montado en un aparato prestado. O sea, un poco prefiguro por qué termina eligiendo esto. Y porque era un tipo que políticamente era débil, que obviamente que quería construir una coalición gobernante fuerte, y en ese marco, en todo ese marco, bueno, termina optando por una opción un poco más cercana al lado de la hegemonía y no tanto por una opción tan cercana por el lado de la acumulación. Básicamente esa sería la respuesta. Termina optando por ahí. Labaña es la opción enfocada a la acumulación, enfocada a suponer que no existe el helicóptero o suponer que no importa perder elecciones.
Vos enfocate en darle una alfombra roja a la burguesía, mantener los equilibrios macroeconómicos saneados y dejá que todo el trabajo lo haga la inversión y la exportación. Bueno, ahí Néstor, la que entiendo yo que ve, es, si yo dejo que pase eso, no doy mejoras salariales, pierdo la próxima elección y me tengo que ir a mi casa. En ese sentido sería la respuesta. Y que una cuestión importante, porque justamente este periodo gubernamental y esta disputa particular discute algunas visiones que vienen desde el marxismo, sobre todo, de la visión lineal y determinista. Porque digo, a ver, quizás la cosa hubiese sido distinta si el que ganaba el debate era Lavagna, ¿se entiende? Quizás la cosa hubiese sido distinta, quizás no hubiese devenido en lo que después devino el agotamiento y la crisis de esta estructura social de acumulación. Quizás duraba más, ¿se entiende? Y por eso me parece un punto importante para lo que son las interpretaciones que se plantean, sobre todo desde el marxismo, interpretaciones quizás muchas veces muy deterministas, muy mecanicistas, de que no había otra opción y esa era la única opción. Bueno, acá hubo un debate político entre acumulación y hegemonía y ganó una posición, pero podría haber ganado otra, podría haber ganado otra. Está bien, igual, o sea, yo estoy seguro que hubiese durado más porque tenía quizás un proceso de acumulación un poquito con más aire. Pero vuelvo a lo mismo, al no cambiar esa estructura productiva, tarde o temprano caes en la misma situación. Sí. Entonces planteo, o sea, ¿cuál es el juego? Entonces el juego es sobrevivir. Cuanto más tiempo lo pueda hacer, mejor, y bueno, si en el medio pasa algo, que pase. Porque no hay una apuesta a cambiar esa base productiva para generar un proceso de cierto crecimiento que te pueda dar cierto aire y que por lo menos te frene la caída. A eso Sí. voy yo con... Yo lo que digo es, a ver, un poco ya mirándolo más saliendo de este periodo corto. A ver, Argentina podría llegar a tener un proceso de crecimiento más estable y más sostenido como el que ha tenido Chile en los últimos 20, 30 años. Es posible. Obviamente que la veo más difícil, esto ya lo habíamos charlado, creo, no me acuerdo si en el primero o en el segundo encuentro, de que es más difícil pensarse de que Argentina sea Corea del Sur, ¿no? Eso sí estamos de acuerdo. No obstante, digo, Argentina puede llegar a tener, manteniendo el modo de producción capitalista, un modo de producción capitalista un poco más ordenado. No necesariamente el capitalismo argentino estaría condenado a repetir esta lógica. No obstante, para lograr ese proceso más ordenado, desgraciadamente, y ahí vamos a estar en la calle, se requiere disciplinar a la clase trabajadora en el largo plazo. Y eso es algo que, bueno, que de una u otra manera no ha pasado, que sí ha pasado en otros países y en Argentina, por suerte, no pasó. Bueno, y con esto termino acá, porque me parece que hay una idea histórica, que es la de repetir que Argentina es un país rico, cuando en realidad Argentina lo que es un país pobre. Pero históricamente se repite generación en generación. Entonces, si es un país rico, el problema es cómo se distribuye esa riqueza. Y en realidad Sí, el problema es que no se genera riqueza. ¿Sí? Y que esto está muy metido en las cabezas de todo habitante argentino que cree que vive en un país maravilloso. Y no le cae la ficha de que vive en un país pobre, cuya capacidad productiva es un desastre. Y que históricamente por eso que históricamente cada vez está peor. Pero digamos, esa es la base. Perdón. Listo. Bueno, me hago lío con algo. No sé si voy a hacer una pregunta, pero la hago. Pero tengo un lío con esto.
en la parte en la que vos estás describiendo el apartado de las disputas sociales y políticas enmarcadas en la economía expansiva. Ahí más o menos explicás este tema más o menos no, explicás lo del tema del incremento de la tasa de explotación. Bueno, hablás de que la plusvalía se incrementó. Y ahí está esta cuestión, o sea, ahí lo que plantea es que hay una reducción en los salarios reales. O sea, cuando se explica el incremento de la plusvalía, de la tasa de explotación, está el asunto de la reducción de los salarios reales. Pero se me hace lío después con el tema de los gráficos, donde el salario real figura en suba. Entonces, no sé si estoy confundiendo un tipo de medición con otro. Eso por un lado. Y te hago otra. Y la otra... Si querés, respondo esta, porque después a mí me pasa que después me olvido de las cosas. Respondo a esta. Sí, a ver, a lo largo de todo el periodo 2003-2008, hay un incremento en la rentabilidad empresarial. Medida como plusvalía, masa de ganancia, es decir, cuánto los empresarios se llevan a su casa, y medida también como tasa de ganancia, es decir, cuánto se llevan a su casa en relación a lo que lanzan a la inversión. Eso se da principalmente por dos efectos, por decirlo de alguna manera. Por un lado, y sobre todo en el 2002, 2003, 2004, porque con la devaluación caen fuerte los salarios, si bien empiezan a crecer, como que tarda un tiempo en volver a los niveles previos de la devaluación. Pero en la segunda parte del periodo, 2005, 2006, 2007, en realidad en todo el periodo, lo que se da, además de la caída salarial inicial, es un aumento en la escala de explotación. ¿Se entiende? A ver, ¿cómo lo puedo explicar que sea más didáctico? Imagínate que en un primer momento el empresario gana básicamente por pagar poco. Es decir, está produciendo poco, pero al trabajador le paga recontra poco. Y entonces, bueno, en eso le saca ganancia a pagar poco al trabajador. Ya cuando la cosa se recupera, empieza a producir más y entonces aumenta la escala de explotación, contrata más trabajadores y si bien va aumentando el salario de esos más trabajadores, cada vez tiene más gente laburando para él, cada vez tiene más gente produciéndole plusvalía. ¿Se entiende? Entonces, si bien cae el margen de plusvalía, la tasa de explotación va cayendo, cada vez tiene más gente que le produce. ¿Se entiende? Por decirlo de alguna manera, cada vez a cada uno le va sacando menos, pero cada vez tiene más gente a la cual sacarle. No sé si se entiende, Priscila, la lógica. El golpe fuerte al salario se da en el 2002 y después tiende a caer la tasa de explotación, pero tiende a subir fuerte la escala de explotación. Entonces, en ese mix, como resultado neto, da que aumenta la tasa de ganancia y la masa de ganancia. Y se da algo fantástico para cualquier gobernante, que es que pueda aumentar la rentabilidad aumentando empleo y aumentando salarios. Es eso que yo decía, el famoso todos ganan, entre muchas comillas, ¿no? Es un momento idílico porque todos están contentos, por decirlo de alguna manera, que es el momento del gobierno de Néstor. No había, si se quiere, oposiciones estructurales al gobierno. No sé si se entendió, Priscila. Sí, pero entonces el salario real entonces sube en ese periodo. Sube después de la fuerte caída de Duhalde. ¿Se entiende? A ver, es como decirte, ponele, vamos a poner números y vamos a tomarnos algunas licencias. El salario en los 90 era de $100, Duhalde te lo lleva a 40. Y durante varios años, si bien crece, sigue estando por debajo de los 100. ¿Se entiende? Entonces, y además, no solo sigue estando por debajo de los 100, sino que vos además
vas tomando más trabajadores que te producen más plusvalía. Ponele que con Duhalde lo bajó a 40, pero tenía 2 trabajadores. Con Néstor lo sube a 60, pero tenés 4 trabajadores. ¿Se entiende? Entonces, si bien Duhalde aumenta la tasa de explotación y durante el periodo de Néstor tiende a caer esa tasa de explotación, aumenta la escala de explotación. Y entonces en el neto vos tenés como empresario más ganancias. ¿Se entiende? Genial. Y la otra que te quería consultar, lo del tema del campo, que si bien se plantean algunas cosas, pero en este capítulo en particular, igual en los otros vi que sí, se labura más ese tema, pero viste que creo que era en el capítulo anterior, vos decías en un momento esto de que no siempre los sectores, frente a una devaluación, no siempre los sectores, no hay una relación necesariamente directa de que si es un sector que va a estar favorecido o no por la devaluación, va a apoyar, y das el ejemplo de la sociedad rural, que por ejemplo con la devaluación de Duhalde se oponía. Si podías más o menos hacer un esbozo de específicamente en este periodo, qué es lo que ocurre con el campo en relación a si no está este apoyo exclusivamente es por un tema de retención, porque entiendo que también gana o no en este periodo. Ganan más, es cierto, no obstante, están en contra de las retenciones y si se quiere, la resistencia que hacen es una resistencia bastante aislada. Es decir, tiran algunos actos en el interior, hacen algunos actos en el interior, intentan llevar adelante algún que otro paro sectorial, paro de comercialización sectorial, pero hasta la 125 todas esas resistencias no están muy coordinadas, que digamos. Esto, hipotéticamente, tirando hipótesis, ¿no? ¿A qué se puede deber? Por un lado, dentro de los mismos sectores rurales había ciertos reproches porque entendamos que la CRA era parte, que es uno de de lo que después conforma la mesa de enlace, era parte del grupo productivo, es decir, era parte del grupo de entidades empresariales que después terminan, la CRA creo que era, sí, creo que era la CRA, la Confederación Rural. Era parte, tengo miedo de haberme equivocado, pero bueno, después cualquier cosa se chequea. Era parte del grupo productivo y entonces había cierto pase de facturas, pero además el incremento que se viene dando del precio de los granos también se va dando con un incremento de retenciones relativamente a la par, por decirlo de alguna manera. Con la 125 explota, no solo porque el salto que se esperaba que dé las retenciones era muy alto, sino que además se da en un momento muy particular donde los terratenientes ya habían hecho toda la siembra, la cosecha y le faltaba vender. Si ustedes notan, por lo general entre marzo, abril y mayo es donde se da lo que se llama se liquida la cosecha gruesa. Bueno, la 125 la tiran ahí en el límite y ¿qué es lo que pasa? El terrateniente hizo todo su cálculo de rentabilidad en el 2007 con que iba a pagar tanto de retenciones y le cambian a último momento la cuenta de rentabilidad. Y entonces eso le descajeta todo y a partir de eso, si se quiere, configura para que el sector terrateniente salga al paro y si se quiere, además de otras cuestiones que hay políticas, se cohesione, por decirlo de alguna manera. Pero hasta ese momento, si bien había malestar, no era un malestar que se cohesionaba y se generalizaba. Había malestar, sí, pero no tanto. Y además hay una cuestión simbólica que no hay que dejarla, no hay que ponerla en un segundo plano, hay que también ponerla sobre la mesa, de que muchas veces el terrateniente, más allá de que gane más, le importa la cuestión de que el Estado no se quede con la de él, digamos. Eso también genera cierto malestar.
por más de que ahora el terrateniente ganaba más que durante los 90, la convertibilidad, se sentía, entre comillas, tocado, robado, por decirlo de alguna manera. Que eso también juega bastante para explicar por qué esta animosidad, porque la realidad es que el sector terrateniente ganó más que en los 90, y no obstante en los 90 era un aliado feroz de Menem, y en los 2000 fue un opositor feroz del kirchnerismo. También eso juega bastante. Pero bueno, obviamente, las retenciones, el terrateniente ve que podría ganar el doble o el triple, no sé si el doble o el triple, pero el doble sí, y no le está ganando porque le están metiendo un impuesto. Entonces se ve tocado en sus intereses y se ve tocado fuerte en sus intereses. Más allá de ese impuesto, ganaban igual más que en los 90. Pero bueno, igualmente fueron fuertes, fueron la gran oposición que tuvo durante todo el periodo. Espectacular, gracias Cristian, re claro todo. Y buenísima la presentación. Está Ismael y después hay una pregunta por escrito de Pablo Lovicio, pero está Ismael primero. No, bueno, un poco lo que vino comentando Cristian en esta última explicación, que no hay un determinismo económico tajante, digamos, es una combinación de cosas que se suceden en una dinámica, tampoco es que va de equilibrio en equilibrio, va moviéndose en una dinámica de lo económico, lo social, lo político, eso, nada más. Bien, la pregunta de Pablo dice, una pregunta a Cristian Caracoche, rey del dato duro. Casi todos los intelectuales filo K escinden el periodo de Eduardo Duhalde de los gobiernos K posteriores. Es decir, no ven el ajuste de Eduardo Duhalde como condición necesaria, no suficiente, del relanzamiento económico K. ¿Por qué se da esta cuestión? ¿Se trata de una ceguera puramente ideológica, una especie de punto ciego, o hay algo más? Se me viene a la mente una única excepción peronista no K, Guillote Moreno. ¿Otra más? Bien, yo creo, a ver, yo creo que lo que hace el ignorar el ajuste es un poco legitimar la propia esperanza del kirchnerista progre de que se puede tener un proceso de crecimiento donde, como decía, entre muchas comillas, todos ganan sin tener un proceso de ajuste. Es decir, entonces, bueno, no lo miro, y mirá cómo Néstor, con su voluntad política, ha logrado todo este proceso de crecimiento. Acá hay una cuestión bastante importante que se da cuando uno mira, bueno, yo para escribir el libro tuve que leer, no todo, no sé si leí todo, pero leí casi todo lo que se produjo, ¿no? Y se ve una cuestión en este tándem que tienen los historiadores entre voluntarismo y determinismo, bastante fuerte, donde los historiadores más liberales, tanto los liberales como los kirchneristas, los progresistas, usan el determinismo o el voluntarismo cuando le conviene a su relato. Y entonces los liberales, ¿qué es lo que dicen? Dicen, bueno, el kirchnerismo rosa, como lo llaman, que es el kirchnerismo, este periodo que vimos, se explica de una manera determinista por el ajuste dualdista o, depende del autor, por el contexto internacional, mejora de commodities y demás, etcétera. Y después la parte mala del kirchnerismo, el último kirchnerismo de Cristina, se explica porque Cristina comete malas decisiones, lleva adelante malas decisiones. Es decir, la parte buena se da porque es una cuestión determinista y iba a pasar eso necesariamente, y la parte mala se da por una cuestión voluntarista, porque Cristina toma malas decisiones. Los kirchneristas usan exactamente la misma estructura, pero al revés.
¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen? La primera parte se da no por el ajuste, no por el viento de cola, sino porque Néstor era un grosso, y la última parte se da no porque Cristina comete errores, sino por la crisis internacional, los malvados empresarios, los especuladores, los medios masivos de comunicación y demás, etcétera. Es decir, de nuevo, se da la lógica al revés. La primera parte se explica de una manera voluntarista y la segunda parte se explica de una manera determinista. Yo un poco trato de acá de tratar de, obviamente, hay cuestiones estructurales, deterministas, que determinan muchas cosas, pero también hay elementos como este debate de Lavagna con Néstor, que son momentos que pueden hacer girar por medio de acción política pensada y consciente, pueden hacer girar el devenir de la historia. Entonces, bueno, la idea es un poco, al menos desde mi propuesta historiográfica, es un poco articular ambas dos, articular la cuestión determinista, porque existen leyes del capital, existen leyes de desarrollo, estamos todos de acuerdo, pero también hay una acción política consciente de individuos y de grupos sociales, que me parece insoslayable no tenerlas en cuenta. Entonces, es un error bastante importante no tenerlas en cuenta. Entonces, bueno, tratar de conjugar ambas dos. En ese sentido, es que el rol del ajuste dualdista para mí es tan importante, pero también es importante todas las políticas que lleva adelante Néstor Kirchner para darle forma al devenir histórico que después vino, ¿no? O sea, no daba lo mismo si en lugar de pedirle la renuncia a Lavagna, lo mantenía y agarraba ese plan de Lavagna. No daba lo mismo, no iba a ser lo mismo lo que termina pasando. Y entonces, bueno, eso hay que tomarlo en cuenta, necesariamente hay que tomarlo en cuenta. Me acordaba del libro El Nudo, de Pañi, que tiene 750 páginas, 6 o 7 capítulos, y el último capítulo, el que está dedicado al 2001, tiene 300 de esas 750 páginas, y siendo el más materialista de los historiadores liberales que están vivos, señala las dos cosas. Señala que a Néstor lo favorece el contexto y como necesita legitimar su gobierno, lo hace con un boom de consumo. El problema que se le presenta a Cristina es que intenta mantener la misma receta cuando el contexto cambió. Y no se cansa de repetir, Pañi, que Cristina está anclada anacrónicamente en un periodo que no existe. Dice, es como si yo mostrara una foto de mí con pelo, dice Pañi, ¿no? Cristian, discúlpame. No quiero ser largo. Pero ¿cuánto cobran de comisiones cuando se desendeudaron, cuando le pagaron al Club de París? Y cuando le pagaron, se llevan unas buenas comisiones, ¿vos sabías eso? No estoy hablando que la economía se va a hacer un aspecto moralista, pero unos manguitos se llevan. Y otra cosa... No, sin lugar, no. Sí, dale. Vos sabés que una vez leí, hace 15 años, una fundación, una ONG nórdica. Resulta que el primer país por cápita que más fugó fue Venezuela. Segundo, Argentina. Estoy hablando hace más de como 15 años. ¿Y sabés cuánto había fugado? 600.000 millones. No estamos hablando de dólares abajo del colchón. ¿Esto vos alguna vez lo viste académicamente? Influye, es cierto. No sé cómo lo toman los académicos. Y bueno, nada más. Después quería hablar del mercado interno. ¿Qué carajo hicieron la burguesía argentina? ¿En qué se gastaron la guita? Gracias, Cristian. Muy buena la charla. Bien, Fabián. Intento contestar. La cuestión de coimas, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que obviamente hay, y como decís, no se puede explicar por cuestiones de coimas la realidad, pero que existen, sin lugar a dudas, y que los gobernantes las agarran sin lugar a dudas. Eso estamos
estamos todos de acuerdo. No obstante, a ver, pueden sacar coimas de otros lados. La pregunta sería, ¿por qué la sacan de ahí? ¿Por qué la sacan de pagarle al fondo o al Club de París? Y ahí es donde juega la explicación más política, ¿se entiende? Después, con la cuestión de la fuga de capitales, yo siempre soy bastante subrayo esa cuestión, ¿no? Por un lado, hay una cuestión, a ver, el capital, yo voy a seguir hablando de fuga de capitales porque es la forma coloquial que la entendemos todos, pero tenemos que entender que no existe la fuga de capitales como tal, porque el capital no es que se fuga de un lugar al cual pertenece, el capital es internacionalista, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir? No tiene un lugar no tiene una bandera, tiene la remera del signo dólares. Entonces, si se va de un país, lo único que está representando es la movilidad del capital. No es que pertenece a Argentina y demás. No obstante, yo creo que ahí lo que tenemos que pensar en Argentina y en términos del mismo marxismo en general, es por qué el capital, vamos a llamarlo coloquialmente y vamos a volver a incurrir en el error, porque yo lo voy a seguir haciendo, más allá de que ya hice mi declaración de principio, ¿por qué el capital no se queda? ¿Cuál es la razón que no se queda en Argentina? Y la explicación que yo le doy a eso es que, si bien el capital acá puede llegar a ganar, y gana más en otros lados con más estabilidad. Y entonces por eso se va. Entonces tiene una lógica, si se quiere, vamos a llamarla golondrina, de viene para hacer guita rápido y en el primer giro se toma el palo. En otros países, ¿por qué? Llega, se queda y se queda. E inclusive mucha guita que se genera acá se va a esos otros países. Porque son capitalismos que de una u otra manera le aseguran al capital cierta estabilidad, cierto nivel de rentabilidad estable en el tiempo, y entonces, bueno, por eso se termina yendo de acá y estando en otros lugares. Obviamente que el capital se quede o no, es un problema de la burguesía, ¿no? Nosotros como clase trabajadora tenemos que defender nuestras condiciones de vida y tenemos que pensar, me parece, y esto es muy importante, porque mal o bien la defensa de las condiciones se lleva de una u otra manera adelante, tenemos que pensar un plan, un proyecto de poder propio, porque si estamos siempre a la defensiva, a la larga vamos a seguir perdiendo, ¿no? Entonces hay que empezar a pensar en un proyecto propio y dejar de ir detrás de los proyectos de la burguesía. Eso totalmente. Estamos a 1 minuto de las 20:30 y me figuran levantadas las manos de Pablo y de Ismael, pero no sé si quedaron de las intervenciones anteriores o volvieron a levantarlas. No, lo mío cortito también respecto al tema del FMI, que por qué, digamos, el pago de esa deuda, digamos, así en efectivo. Y una de las causas puede ser también, digamos, que la intervención, digamos, del FMI siempre trae colgado algún requerimiento de la burguesía norteamericana y que no le conviene a la burguesía argentina, digamos. Es mejor sacárselo encima. Junto con los otros aspectos que también se trataron acá. Sí, sin lugar a dudas, acuerdo. No solo de la burguesía norteamericana, digo, de la burguesía en general, que muchas veces puede llegar a poner en problemas un proyecto de construcción política de una coalición. A ver, no siempre las coaliciones gobernantes expresan linealmente las necesidades del capital. Eso creo que es bastante sabido, ¿no?
Quizás en el marxismo hay como cierta lógica de pensar que los gobiernos expresan linealmente los intereses del capital. Eso, digamos, la realidad nos muestra sucesivamente que no siempre pasa. A su vez, también la realidad nos muestra que ningún gobierno puede sostenerse mucho tiempo sin reconocer y sin satisfacer algunas demandas del capital. Por lo tanto, ahí se da eso que, bueno, podemos discutir horas y horas sobre autonomía relativa o dependencia relativa o como lo llamemos, ¿no? Pero hay una realidad. Ni los gobiernos son eh, ni los gobiernos expresan linealmente las necesidades de la burguesía, ni los gobiernos se pueden despegar completamente de las necesidades de la burguesía. Y a su vez, también metiéndonos particularmente en el elemento necesidades de la burguesía. Y recomiendo mucho un paper de Alberto Bonet que se llama Prueba y Error. Digo, entrando también en el concepto de necesidad de la burguesía, que es un concepto que yo uso y que vamos a usar siempre. Las necesidades de la burguesía como tal cosa no existen como elemento monolítico. Dentro de la burguesía va a haber una parte de la burguesía que va a pedir una cosa, va a haber otra parte de la burguesía que va a pedir otra, y posiblemente esas dos cosas hasta estén en contradicción. También hay demanda de la burguesía que, si se quiere, homogeneizan, como por ejemplo una flexibilización laboral. No obstante, la burguesía industrial puede pedir devaluación, que lo ha hecho y lo sigue haciendo. Pero la burguesía quizás de servicios, que vende servicios a la población del país, va a preferir quizás no una devaluación porque no la protege la devaluación y encima le genera una caída del salario real a la población que después le compra esos servicios. Por lo tanto, por ejemplo, el nivel de tipo de cambio es un elemento que pone en contradicción a ciertas partes de la burguesía. Por lo tanto, no existe necesidad de la burguesía como algo monolítico, sino que existen demandas de sectores de la burguesía que a veces son más homogéneos y mayoritarios, y existen demandas de sectores de la burguesía que a veces son contradictorios, que llegan a ser contradictorios. Hoy en día asistimos a un momento donde la burguesía prácticamente de manera homogénea está pidiendo un tipo de cambio unificado, está pidiendo flexibilidad laboral y demás, etcétera. Hoy quizás podemos ver una burguesía bastante encarrilada detrás de ese gran proyecto, de ese gran programa a grandes rasgos. No obstante, también hay elementos donde los distintos sectores de la burguesía muchas veces discuten y son contradictorios entre sí. Por eso, bueno, también es un elemento que en algún momento tenemos que pensar, ¿no? Las necesidades de la burguesía como un todo que son, y hasta qué punto podemos hablar de necesidad de la burguesía y hasta qué punto hablamos de demandas de algunos sectores que a veces empalman y generan una fuerza social con capacidad de vehiculizar. Bueno, siendo las 20:34, vamos a dar fin a este encuentro. Agradecemos a Cristian y al resto de las compañeras y compañeros la participación en este encuentro.